Ya daría acá para que habláramos de muchas cosas y también les voy a contar un poquito sobre mi investigación, sobre lo que yo hago y después pues podemos conversar más sobre las... después podemos conversar más y tener como una charla sobre las dudas que tengan al respecto. Bien, entonces, bueno, voy a comenzar primero pues hablando de qué es la gobernanza y qué significa la buena gobernanza. Y pues empezando por la gobernanza es un término muy grande y no todos, no hay como un consenso en sí sobre qué es la gobernanza. Y más adelante también vamos a hablar un poquito sobre qué es la corrupción y también vamos a ver que hay muchas definiciones de corrupción y como que no hay un consenso en sí sobre qué es la corrupción, porque estos dos términos, gobernanza y corrupción, son conceptos que son multidimensionales y por tal motivo, el primer desafío que tenemos al tratar de estudiar gobernanza y al tratar de estudiar corrupción es ver qué significan y qué queremos decir cuando hablamos de estos dos términos, tanto de gobernanza como de corrupción. Y después de ahí, pues se presentan más desafíos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es la gobernanza? ¿Y por qué la gobernanza? Y es porque, bueno, si vamos a hablar de buen gobierno y si hablamos del gobierno, pues debemos saber entonces qué significa gobernanza y qué significa que haya una buena gobernanza. Entonces, tenemos primero que la gobernanza, pues es un proceso de toma de decisiones y también el proceso mediante el cual se toman esas decisiones. Entonces, lo que nosotros esperamos de los gobiernos es que pues ver ellos cómo toman las decisiones y es ver cómo adoptan esas decisiones y cuál es el proceso mediante el cual toman esas decisiones. Entonces hay como tres definiciones como más puntuales de gobernanza. La primera es de Kaufman y sus amigos, que dice que ellos son del Banco Mundial, y dicen que la gobernanza son las tradiciones e instituciones mientras las cuales se ejerce la autoridad en un país. Y por ello, la gobernanza o este conjunto de tradiciones e instituciones debe contener el proceso por el cual se eligen, supervisen y reemplazan los gobiernos. Debe contener en su definición también la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sólidas, y esto es porque la gobernanza no es solo un proceso de adopción de decisiones, sino también por el cual se aplican decisiones y por lo tanto en la gobernanza también debemos tener esa capacidad del gobierno para formular e implementar estas políticas públicas. Y tercero, también tenemos que la gobernanza es el respeto de los ciudadanos por el Estado y las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos. Y esto es súper importante porque nos dice que, ok, la gobernanza no solo se basa en quiénes toman las decisiones, cómo toman las decisiones y en ese conjunto, en ese mini grupo de personas que están tomando esas decisiones, sino que la gobernanza también tiene que ver con las percepciones de los ciudadanos. Y la gobernanza también tiene que ver con la legitimidad que damos nosotros como ciudadanos del común a ese pequeño grupo de personas que está tomando esas decisiones. Entonces, en los conceptos de gobernanza debemos tomar en cuenta la forma en la que los gobernantes llegan al poder y también la forma en que se legitima ese poder que nosotros les damos. Bien. Eh, Otra definición de gobernanza es que las gobernanzas son las maneras legítimas, y vuelve a aparecer esta palabra de legitimidad que tiene que ver mucho con el ciudadano y cómo el ciudadano le da y le otorga ese poder a las personas. Entonces, la manera legítimas, responsables y eficaces de obtener y usar el poder y los recursos públicos para alcanzar objetivos sociales eh, aceptados por todos. Bien. Y una tercera definición de gobernanza es que son todos los tipos de estructuras institucionales que promueven tanto resultados sustantivos como la legitimidad pública. Entonces, con base en estas como tres grandes definiciones, podemos decir tres cosas. La primera es que la gobernanza implica la toma de decisiones y la forma como se implementan esas decisiones. La segunda es que la gobernanza implica legitimidad y por lo tanto debemos
tomar en cuenta la forma en la que los gobernantes interactúan con los ciudadanos del común para que den esa legitimidad. Y la tercera cosa que no está es explícita acá, pero sí implícitamente tiene que ver con esa palabra de instituciones. Y esa palabra de instituciones que se menciona en todas las definiciones hace referencia tanto a las reglas formales, si es la forma, cómo se eligen, toda la reglamentación que nosotros tenemos, pero también tiene en cuenta las reglas informales. Entonces también debemos tener en cuenta las cosas como la cultura, eh, que no está explícitamente no están explícitamente en reglas, pero que también están afectando la forma en la que se gobierna. Bueno, ya que más o menos sabemos qué es la gobernanza y que es como una cosa muy grande pero que podemos más o menos tener una idea de qué es gobernanza. Entonces, ¿cuáles son esos principios de la buena gobernanza? Y acá lo que queremos ver entonces, bueno, ¿qué debería tener? Bueno, si ya más o menos sabemos qué es como la gobernanza, ¿qué debería ser una buena gobernanza? Y entonces lo que nos dicen los teóricos es que la buena gobernanza debería ser participativa. ¿Qué significa ser participativa? Que en una buena gobernanza los ciudadanos, pues, y todos tenemos derecho a participar de diferentes maneras. También que esa buena gobernanza debe ser coherente con el Estado de Derecho, es decir, para esa buena gobernanza se deben garantizar los derechos, para esa buena gobernanza. Una buena gobernanza debe ser aquella en la cual el Estado como institución debe garantizar los derechos de los ciudadanos. La buena gobernanza también debe ser transparente y transparente significa que todos tenemos derecho a tener acceso a la información pública. Otra característica es que la buena gobernanza tiene capacidad de respuesta y es que todos estos mecanismos por los cuales se adoptan decisiones y se implementan decisiones deben responder a las demandas de los ciudadanos, porque si no tiene capacidad de respuesta estos mecanismos, entonces pues no es una buena gobernanza. ¿De qué nos sirve tener esta cantidad de leyes por la cual se adoptan y se implementan decisiones si no tenemos esa capacidad de respuesta? Deben estar orientados, una buena gobernanza debe estar orientada al consenso. Este es el ideal de lo que debería ser la buena gobernanza, pero no necesariamente es algo que ocurra en la práctica, lograr consensos en una sociedad que tiene diversos intereses, pues no es fácil. Entonces, pero la buena gobernanza debe estar orientada a tratar de mitigar el número de perdedores y lograr un consenso en el cual la mayoría de personas, o la mayoría de personas no, donde la mayoría de personas al menos podemos tener una idea sí, de qué está bien para todos. La buena gobernanza es equitativa, es inclusiva, y esto es súper importante porque en una buena gobernanza, para lograr justamente como este consenso, necesitamos que todas las personas sean incluidas y que todas las personas reciban más o menos beneficios similares. La buena gobernanza también es eficaz y es eficiente, y esto significa que con los recursos que tiene hace lo mejor que puede hacer. Y, por supuesto, la buena gobernanza rinde cuentas. Y rendir cuentas no es solo hacer transparente la información, rendir cuentas es responder por esa información, es responder por las acciones. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos indicadores de buena gobernanza? Entonces, como les decía, cuando nos enfrentamos a ver, cuando nos enfrentamos a entender conceptos multidimensionales o conceptos tan grandes, el primer desafío es la definición. ¿Cómo vamos a definir y cómo vamos a estar más o menos de acuerdo? Entonces ya logramos como un acuerdo más o menos de lo que significa la buena gobernanza. Tiene como 3 ítems específicos. Pero el segundo desafío es, bueno, ahora que más o menos tenemos una definición, es cómo lo vamos a medir. ¿Cómo vamos a medir esa buena gobernanza? ¿Cuáles son esos indicadores de buena gobernanza? Y en general se han usado 3 grandes indicadores de gobernanza. Bueno, en realidad uno
y luego están otros 2 que han sido menos usados, pero que también se han venido usando para medir la gobernanza. Entonces, el primer indicador es el indicador del Banco Mundial de Gobernanza. A ver si me permiten un momento. Les muestro, déjenme en un momento para mostrarles. Aquí está. Aquí está. Entonces, estos indicadores del Banco Mundial de Buena Gobernanza se dividen en, son 6, 7, 6. Se dividen en 6 tipos de indicadores. Un primer indicador que es BOS y Accountability. El segundo indicador que es el indicador de estabilidad política y ausencia de violencia. El tercer indicador que es el de efectividad del gobierno. El cuarto indicador, que es el de calidad regulatoria, el quinto indicador, que es el de Estado de Derecho, y el sexto indicador, que es el indicador de control de corrupción. Entonces, nosotros podríamos ver, acá podríamos ver para todos los años, y podemos decirle que nos muestre, por ejemplo, el indicador para Colombia. Ya se me olvidó cómo era acá. A ver. Yo quiero que me lo muestre por, por países. Aquí está Latinoamérica. Y acá me muestra Latinoamérica para los diferentes años. Pero ya se me olvidó cómo sacar el de Colombia. Aquí está. Acá puedo sacar el de Colombia, que es el que me interesa ver. Y quiero ver todos los indicadores. A ver. Vamos a ver. Este es el indicador para Colombia desde 1996 hasta la última medición está en de 2020. El indicador de voz y accountability. Como pueden ver, el indicador es más o menos constante, se mantiene más o menos constante, pero hay una pequeña mejora en el tiempo. Este es el indicador de estabilidad política y ausencia de violencia. Y vemos cómo se ha mantenido en el tiempo también. Este es el indicador para la efectividad del gobierno. Este es mucho más constante. Este es el indicador para la calidad regulatoria. Este es el indicador de Estado de Derecho. Vemos que ha disminuido en los últimos años. Y este es el indicador de control de corrupción, que en general también se ha mantenido bastante constante en los últimos años. Bueno, hay unos años en los cuales no tiene información completa para calcular este índice. Por eso muestra esta curva acá como más estable. Bien, este es uno de los indicadores. El otro indicador que me permite medir o acercarme de alguna manera a la medición de buena gobernanza son los indicadores de integridad pública. Y ya se los muestro aquí mismo. Estos son estos indicadores y acá buscamos nuevamente a Colombia, que en algún lugar debe estar. Estos indicadores me miden también 6 factores. El primero es la independencia del sistema judicial, porque para estos autores que hacen esta medición opinan que un sistema judicial independiente lleva a que haya una mejor gobernanza porque ayuda a que los casos de corrupción, de mal gobierno que son procesados, pues sean capturados, si sean capturados con mayor efectividad y por tanto un sistema judicial independiente hace que haya mejor gobernanza. También otro indicador que me mide acá es la carga administrativa. Me mide también la apertura comercial. Me mide también la transparencia en el presupuesto público, me mide la participación ciudadana, pero no solo participación, pero diferentes tipos de participación ciudadana. Ellos lo llaman acá como participación ciudadana como online.
y utiliza el índice de libertad de expresión o de libertad de prensa, que es un indicador que vamos a ver a continuación también. Bueno, en todos estos indicadores, si vemos entonces también por acá el caso de Colombia, ¿dónde está Colombia? A ver, según yo, aquí está, Colombia. Entonces, vemos que Colombia, donde le va mejor, es en el indicador de transparencia presupuestaria, y es que Colombia es uno de los países en Latinoamérica que más ha invertido en leyes de transparencia en comparación con muchos otros países, y de hecho es uno de los países que se asemeja en cuanto a leyes de transparencia, se asemeja a países europeos en cuanto en tener estas leyes. No estoy hablando de efectividad, estoy hablando en términos de legislación. Entonces, Colombia, y eso también lo podemos ver un poquito más adelante, podemos ver cómo Colombia ha tenido como esta apertura a implementar diferentes leyes que aumenten la transparencia. Y el indicador en el que peor le va a Colombia es el primero, es independencia del sistema judicial. Vemos que en realidad le va muy mal en este indicador en comparación con otros países, y debería, pues, es uno de los llamados como para que mejore, para que vaya mejorando en este indicador. Bien, y el tercer indicador es lo que les hablaba hace un momento de los índices de libertades. Ya se los muestro. Aquí está. Y este índice de libertades mide diferentes tipos de libertades, libertad de prensa, libertad de expresión, y los calcula en un solo índice. Y aquí está Colombia. Colombia es clasificado como un país parcialmente libre que tiene obstáculos al acceso, eh, no, no tiene tantos problemas en límites de contenido de información, pero tiene grandes problemas en violaciones de derechos. Bien, ustedes pueden después, si quieren, ir profundizar cada vez más en esto, profundizar más en estos indicadores para que vean cuáles son como los que me están midiendo más específicamente eh, los problemas que enfrentamos, pues, que sí que se enfrentan en Colombia y que tenemos en el país. Déjenme vuelvo a la presentación. Aquí está. Listo. Bien. Ya entonces tenemos como una definición de qué es gobernanza. Ya tenemos como algunas mediciones de cómo medir esta gobernanza. Y acá es importante mencionar que estas mediciones bueno, de cómo vamos a medir la gobernanza, si ustedes se dieron cuenta, bueno, todos los indicadores que vimos medían cosas diferentes. Todos los indicadores que vimos se enfocaban en diferentes aspectos de lo que consideraban que es la gobernanza. Y esta es otra de las dificultades que tenemos cuando estamos tratando de definir y de medir y de estudiar conceptos complejos como son la gobernanza y la corrupción. Bien, pero ahora, bueno, ya tenemos más o menos una definición de qué es gobernanza, ya sabemos más o menos cómo medir la gobernanza, cómo se relaciona entonces la corrupción y la gobernanza, que es un poco el objetivo de esta charla. Entonces, lo primero que encontramos es que la corrupción y la gobernanza en realidad tienen un vínculo que es un vínculo causal endógeno, porque en realidad forman un círculo. La buena gobernanza lleva a corrupción, pero la corrupción al mismo tiempo lleva a mala gobernanza. Entonces, en realidad son dos factores que no podemos separar, y por eso estos dos factores se están entrelazando continuamente. Entonces, si queremos que haya buena gobernanza, uno de los tópicos que debemos atacar definitivamente es la corrupción. Y quizás esa es la motivación de esta charla, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo podemos hacer que nuestros gobiernos mejoren? ¿Cómo podemos hacer que las cosas mejoren en el país? Bueno, la forma de que tenemos para hacerlo es definitivamente
una de las formas que tenemos para hacerla es pues, controlando la corrupción. Pero entonces, ¿cómo podemos controlar la corrupción si al mismo tiempo se ve afectada por la mala gobernanza? Bueno, ese es el desafío y uno de los grandes desafíos que enfrentamos. Pero bien, ahora, ya sabemos más o menos qué es la gobernanza, pero ¿qué es la corrupción y cómo ha sido definida la corrupción? Y la definición general de corrupción es que la corrupción es el mal uso del poder político o del poder público para la ganancia personal. Y esa es como la definición base. Esa definición se dio por allá en los años 60 y es la definición sobre la cual se ha venido trabajando en diferentes mediciones. Es una definición en realidad que se queda corta para todo lo que significa corrupción, ¿no? Pero creo que es una definición muy general que recoge todos los problemas de corrupción. Ahora, cuando llevamos esa definición a la práctica y tratamos de determinar cómo medir la corrupción, entonces debemos hacer específico primero, ¿qué es el poder político? ¿O qué es el poder público? Entonces debemos pensar y esto también es súper importante, es que yo aquí estoy hablando del mal uso del poder público o político porque estoy centrándome en la definición de corrupción política. ¿Esta definición la podemos aplicar a empresas? Sí, también la podemos aplicar a empresas y estaríamos hablando entonces de corrupción corporativa. Entonces, el mal uso del poder que tiene el jefe de una corporación para su ganancia personal. Que va en detrimento pues de todos va en detrimento de la asamblea de socios y que va en detrimento de quienes quieran, de quienes hacen parte pues de la organización. Bien, pero en este caso no nos estamos centrando en la corrupción corporativa, nos estamos centrando en estudiar la corrupción política. Entonces, si la corrupción política es el mal uso del poder político del público, poder político público, la primera pregunta que nos debemos hacer, bueno, ¿y qué es el poder político del poder público? ¿Y quiénes ejercen ese poder político y quiénes ejercen ese poder público? Entonces, el poder político, el poder público es el poder de tomar estas decisiones, acciones sobre política que hablábamos hace un momento en gobernanza, cuando teníamos la definición de gobernanza. ¿Y quiénes ejercen ese poder político y público? Lo ejercen este grupo de gobernantes que, si lo hablamos en términos generales, se dividen en las tres ramas del gobierno: el judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, ellos ejercen poder político y público. Y cuando ellos tergiversan ese poder para, en lugar de ayudar a la sociedad y lo hacen para su ganancia personal, ahí estamos hablando de corrupción. Y en eso podemos ver diferentes tipos de corrupción. Entonces, los sobornos es un tipo de corrupción. Los sobornos, cuando alguien que tiene cierto tipo de poder político o poder público te pide un soborno a cambio de realizar una acción que esta persona debería realizar porque su función es ayudar a la sociedad y su función tiene una función social, pero te pide un soborno a cambio de eso, entonces, a cambio de realizar esa acción, entonces el soborno es corrupción, es el mal uso del poder político para la ganancia personal, porque ese soborno que pide, esa mordida que pide, no va para la ganancia de todos, sino va para su ganancia personal. Otro tipo de corrupción es la malversación de fondos o el peculado. Cuando tengo poder político y poder público y manejo fondos públicos y estoy malversando esos fondos, los estoy usando para mi ganancia personal, eso también es corrupción. Y ahí también se incluye un poco el enriquecimiento ilícito, ¿no? Cuando utilizo ese poder, ese político o ese poder público o ese poder político para enriquecerme personalmente, eso también es corrupción. Y otro tipo de corrupción que también depende un poco de cómo las sociedades lo vean es el tráfico de influencias y el abuso de funciones. Y esto es súper, súper importante porque los teóricos que estudian sobre las definiciones de corrupción han llegado al acuerdo de que gran parte de lo que significa corrupción en un país
depende de la cultura y y en esa parte de la cultura, pues depende, las personas van a ver de una manera diferente el tráfico de influencias o el abuso de funciones. Entonces, el tráfico de influencias es que yo uso mi poder político o mi poder público para dos cosas. Bien, influenciar por dónde llevar, por ejemplo, una política pública o una ley que me va a favorecer a mí personalmente, a mí como persona, o bien que me puedo dejar influenciar por actores externos para que yo modifique esa ley o esa reglamentación que va a beneficiar. No me va a beneficiar a mí directamente esa ley, va a beneficiar a otros, pero a mí me va a beneficiar porque estos otros actores externos me están dando una ayuda que sí me va a beneficiar a mí personalmente. Esa ayuda puede ser monetaria, esa ayuda puede ser con más poder político, esa ayuda puede ser de en especie también, esa ayuda puede ser de muchas formas, pero igual es una ganancia mía personal. Y entonces acá es donde vienen los límites hasta de dónde empieza la corrupción y dónde termina la corrupción. Y un poco también con el abuso de funciones, el favoritismo, el nepotismo. Entonces, yo puedo utilizar este poder político público para contratar a ciertas personas que a mí me interesa que sean contratadas con dineros públicos, porque de ahí, de alguna u otra manera, yo me voy a ver favorecida con esta ganancia, con una ganancia personal, con una ganancia que va para mí. Entonces, eh, quizás dentro de las sociedades y dentro de los diferentes países podemos encontrar todo este tipo de prácticas. Algunas son castigadas más que otras y algunas son castigadas más como corrupción que otras, eh, pero lo importante acá es tomar en cuenta hasta cuándo una sociedad considera que un comportamiento es corrupción y otro comportamiento no lo es. Y esto también es súper importante, quizás no para estudiar corrupción en un país o en un caso en específico, pero sí cuando queremos estudiar corrupción en términos comparados y cuando queremos hacer generalizaciones sobre qué, qué hace, qué hace o qué lleva a que haya más o menos corrupción. Porque entonces, cuando no tenemos los mismos significados en todos los países de qué es corrupción, los indicadores cambian y te hace más difícil estudiar y medir ya un concepto que por sí es complejo. Bien, ¿qué consecuencias tiene la corrupción para el sector público? ¿Y por qué entonces es importante? Ya dije anteriormente que ¿por qué estudiamos corrupción? O la principal motivación por la cual estudiamos corrupción es porque afecta a la gobernanza. Así como también dije anteriormente, esta gobernanza pues se ve afectada si tenemos problemas de corrupción. Pero ¿qué más afecta a la corrupción? Bueno, primero la corrupción afecta los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, la corrupción, la corrupción afecta a la pobreza, la corrupción afecta al desarrollo económico. Y esto es algo que ya se ha encontrado a lo largo de los años, diferentes estudios y estudios muy bien justificados muestran que países que son, que son más corruptos son países menos desarrollados. También sabemos que la corrupción lleva a pérdidas e ineficiencias económicas porque aumenta el costo de los bienes y servicios públicos y conduce a la mala asignación de recursos públicos, porque cuando hay problemas de corrupción, y eso ya lo veíamos hace un poco con lo que vimos anteriormente, no tenemos, no tenemos no se van a asignar los recursos para el bien común o para el bien de todos, sino que esos recursos se van a asignar para la ganancia de algunos solamente. La corrupción afecta también la pobreza, más allá de la pobreza también afecta la desigualdad. La corrupción lleva a que se creen más brechas, a que los ricos sean más ricos y a que los pobres sean más pobres. La corrupción afecta el sistema económico, manipula el sistema económico y también manipula el sistema político. La corrupción afecta la impunidad y la justicia. La corrupción afecta la violación también de los derechos humanos
Y, por supuesto, la corrupción destruye la confianza política y la confianza pública que tenemos los ciudadanos en el gobierno. Y esta confianza política, esta confianza pública es lo que hace que implementar cierto tipo de políticas o cierto tipo de medidas sea mucho más fácil, mucho más fácil o mucho menos o mucho más difícil implementar diferentes tipos de políticas que lleven pues a un desarrollo del país, perdón. Bien, eh, ya no sé si prefieren que dé toda la charla completa o podemos quizás hacer algún tipo de ronda de preguntas aquí, solo para no cansarnos, yo solamente hablando. Yo podría hacer una pregunta con la idea de Dale. dinamizar un poco la Ujú. conferencia. Esto, se ha hablado de indicadores de gobernanza. Me interesó bastante el primero que tú me diste de 6 indicadores, el del Banco Mundial. Mi pregunta es, ¿has visto que esos indicadores se condensen en un solo? Sí, Si, ¿cómo lo hacen? Y pues si nos puedes hablar un poquito de cómo lo hacen, qué usan, qué técnica usan. no sé muy bien qué técnica usan. Es un indicador compuesto, o sea, se basa en estos tres tipos de medidas, en estos 6 tipos de indicadores, pero aparte de esos 3 tipos de indicadores, también son indicadores compuestos. Se basan usualmente en encuestas de percepción de expertos, de ciudadanos y en algunas medidas de desempeño. Pero no sé muy bien exactamente el tipo de técnica que usas. Lo único que sé es que sí son indicadores compuestos y utilizan diferentes tipos de ponderadores para cada uno de ellos, pero la técnica específica no la sé. Ah, perfecto. Sí, porque de eso, pues, o sea, hay que tener bastante cuidado cuando uno crea un indicador. Por lo general se usan técnicas como análisis de correspondencia, Ujú, de componentes principales, proyecciones. Entonces sí, pues me interesaba saber de pronto cómo se conformaba ese indicador. ujú. El profesor Leonardo nos ha enviado también un registro de asistencia para todos los participantes externos que quieran llenar pues la asistencia y puedan llenar la asistencia. El profesor Leonardo la ha enviado por el chat. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, aquí en el público, un comentario. Creo que podemos seguir y Ok, pues si hay alguna pregunta nosotros interrumpimos. ok, perfecto, sí. Sí, porfa. Si van teniendo preguntas, solo interrúmpanme ahí ya con Sebastián y me dicen para no sentirme que estoy hablando así como sola tampoco. Creo que sí tenemos una Ok. pregunta, es de eh, Lisette Vanessa, Ujú. la profesora de la Pontificia, Lisette Vanessa. Pregunta, ¿la gobernanza puede llegar en algún momento a afectar la gobernabilidad? La gobernanza, sí, sí, claro. Son dos términos que están pues ligados, pero más que diría como que la gobernanza afecta la gobernabilidad, diría como la mala gobernanza afecta la gobernabilidad. Claro, porque recuerden que si tenemos como una mala gobernanza, lo que tenemos entonces son instituciones, les dije como tres cosas, ¿no? Instituciones, percepción de los ciudadanos y se me olvidó la otra. Espérense, me devuelvo. Acá. Bueno, tenemos instituciones, tenemos también legitimidad y tenemos el proceso y tenemos los procesos de la toma de decisiones. Entonces, una mala gobernanza significa que esta legitimidad pues no es buena, significa entonces que estas leyes que tenemos para tomar decisiones no son buenas. Y también tenemos entonces que este otro grupo de instituciones que son menos formales, que son instituciones informales, hacen que las personas sientan y que las personas perciban que los gobernantes no son buenos. Entonces, cuando se van a tomar decisiones, cuando los gobernantes, o bueno, quienes toman las decisiones políticas van a gobernar, eh, eso va a aumentar eso va a aumentar la ineficiencia en la forma en la que ellos pues están gobernando. Sobre todo esta parte de legitimidad es súper importante.
es súper importante en el sentido de que la legitimidad es lo que les da en últimas el poder a los ciudadanos, a los gobernantes para poder gobernar. Entonces, creo que en ese sentido es importantísimo tomar en cuenta que una buena gobernanza debe basarse en esta legitimidad. ¿Sí? Ok, ¿puedo continuar? Podemos continuar. Ok, aquí estoy. Ok. A ver, entonces, ya iba acá. Bueno, ahora, nos pasamos de esta parte de la gobernanza, estuvimos hablando de este vínculo entre gobernanza y corrupción, y ahora, bueno, ya estuvimos hablando un poquito de cuáles son esas definiciones de corrupción. Ahora todavía no voy a hablar sobre mediciones de corrupción, lo voy a dejar un poquito para el final, porque en eso también se enfoca más mi investigación, que también es algo que les quiero compartir. Pero vamos a leer, vamos a ver primero en qué se basa, en qué explica la corrupción y qué explica que haya corrupción. Entonces, hay como cuatro grandes teorías que explican, cuatro grandes teorías, no, corrientes más bien, que explican la corrupción. Una son las teorías institucionales, la otra es la teoría de la elección racional, la teoría principal agente, que se une mucho con la teoría de la elección racional, y la otra son las teorías de la acción colectiva. Donde más se han enfocado los estudios son las teorías institucionales. Y acá básicamente lo que queremos ver es cómo los diferentes tipos de instituciones y principalmente instituciones formales afectan la corrupción. Entonces acá vemos cómo la independencia del sistema judicial afecta la corrupción, cómo el sistema electoral afecta la corrupción, cómo el desarrollo económico afecta la corrupción, cómo la inestabilidad política, el tipo de democracia afecta la corrupción, cómo el tamaño del país afecta la corrupción, cómo la dependencia de los recursos naturales afecta la corrupción. Sabemos todas esas características y acá lo que hacemos son estudios comparados. Entonces miramos y creamos generalizaciones acerca de cómo estas diferentes características institucionales del diseño institucional de los países pues me va a afectar los diferentes indicadores de corrupción. También tenemos la teoría de la elección racional, y la teoría de la elección racional se basa mucho entonces en los salarios del sector público, porque la teoría de la elección racional nos dice, hey, hay corrupción porque, no por el diseño institucional, bueno, el diseño institucional, las instituciones pueden promover, dar incentivos o no a la corrupción, pero principalmente hay corrupción porque las personas, porque es que en realidad las personas son las que toman las decisiones sobre corrupción. Entonces hay corrupción porque las personas no están recibiendo suficientes incentivos, en este caso dinero o salarios para comportarse bien. Entonces, si aumentamos los salarios, por ejemplo, en el sector público, ellas no van a tener incentivos para comportarse mal y no van a tener incentivos para la ganancia personal. Entonces, es otra teoría que trata de explicar la corrupción. Otra teoría es la teoría del principal agente. Y en la teoría del principal agente nos dice, bueno, a ver, primero, veamos esto como un modelo principal agente. Y el modelo principal agente, entonces, el principal somos el pueblo, el agente son nuestros gobernantes, los gobernantes que elegimos. Y esta relación principal agente se presenta en asimetrías de información. Entonces hay asimetrías de información porque el principal, que somos el pueblo, no conocemos todo lo que hace la gente, que son los gobernantes. El agente es el que está actuando por nosotros, tomando decisiones, bla, 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 pero nosotros no conocemos lo que hacen ellos. Entonces, como no conocemos lo que hacen ellos, se presentan estas asimetrías de información. Y por eso, en esas asimetrías de información, como no podemos controlar el desempeño de la gente, no podemos saber exactamente lo que hacen y todo lo demás, entonces se presenta corrupción. ¿Cómo hacer para mitigar la corrupción? Bueno, podemos reducir el tamaño del sector público, podemos mejorar la calidad de la burocracia o podemos crear diferentes tipos o diferentes mecanismos, más bien, diferentes mecanismos para controlar, vigilar a la gente, vigilar al gobierno de alguna manera.
Esa es otra teoría que lo explica. Y por último, la teoría de la acción colectiva. Y la teoría de la acción colectiva podría explicar muchísimas cosas, pero principalmente lo que nos dice la teoría de la acción colectiva es que la corrupción es cultural, la corrupción se debe a normas sociales, así se comporta todas las sociedades o los países en general, y como así se comportan en general, entonces va a ser muy, muy, muy difícil cambiarlo. Y ya. No me gusta tanto este tipo de teorías porque nos está diciendo que en realidad no vamos a poderlo cambiarlo, incluso no vamos a poder cambiar comportamientos mediante leyes o políticas públicas. Y hemos visto también, investigaciones han mostrado que sí es posible cambiar el comportamiento de las personas usando cierto tipo de leyes, usando cierto tipo de políticas públicas que van más hacia el comportamiento de las personas. Entonces, por eso no me gusta tanto este tipo de teorías que dicen, no, pues es muy difícil, no va a cambiar en el tiempo. No, yo creo que es posible por medio de cambios institucionales cambiar las acciones de las personas. Y bueno, esta teoría lo que nos habla es específicamente de que el capital social es importante para poder cambiar este tipo de comportamientos de la sociedad. Bien, ahora, entonces, con base en estas, con base en estas teorías, ¿cómo podemos prevenir la corrupción en el sector público? Entonces, formas de prevenir la corrupción en el sector público y formas de prevenir la corrupción para que no me afecte la gobernanza es crear códigos de conductas y crear sistemas de recompensas e incentivos para los gobernantes, crear más transparencia, accesibilidad y gobierno abierto, que es en esto que les digo que Colombia ha hecho un gran paso en comparación con muchos países latinoamericanos. Colombia tiene una fuerte regulación respecto a la transparencia, la accesibilidad y el gobierno abierto. Crear mecanismos de participación ciudadana también es importante, pero no solo crear los mecanismos de participación ciudadana, sino motivar a las personas a que participen. Esto creo que es lo más importante. Gestión de conflictos de intereses, y es entonces cómo crear mecanismos para mostrar los conflictos de intereses entre los gobernantes, o sea, los conflictos de intereses que tienen los gobernantes. Entonces, mostrar cuáles son los conflictos que ellos tienen y crear mecanismos para que ellos no tomen decisiones cuando tienen conflictos de intereses. Por supuesto, el monitoreo y la supervisión hacen parte de esos mecanismos para controlar la corrupción, y la rendición de cuentas. Y como ya les decía, la rendición de cuentas no es la transparencia, no solo es decir, aquí está la información, no. Y de hecho, hay dos cosas más ahí. La rendición de cuentas primero no es la transparencia, y la transparencia no es solo como el gobierno abierto de aquí está la información. Ese gobierno abierto de aquí está la información y la transparencia también implica que las personas que accedamos a esa información que da el gobierno podamos entenderla. Podamos entender qué dice, podamos entender, sí, eso, principalmente eso, ¿no? Que podamos entender qué dice esa información. Y la segunda parte de la rendición de cuentas es que los gobiernos respondan por esa información. Si yo soy una ciudadana que puedo acceder a la información, la puedo entender y la puedo evaluar, entonces puedo pedir cuentas a los gobernantes sobre lo que están haciendo. Entonces, la rendición de cuentas significa eso, que los gobiernos o los gobernantes más bien respondan ante esa información. Bien, ¿preguntas hasta acá? Hola, Giovanna. Sí. Dos preguntas. La primera, si tú has tenido en cuenta dentro de tus investigaciones, por ejemplo, el papel de las revocatorias del mandato, que es un elemento fundamental tanto para gobernanza como para corrupción. Y eso, de hecho, tiene que ver con la teoría de la elección pública, porque pues uno de los problemas es que los candidatos dicen abiertamente mentiras, y las dicen porque saben que no les pasa nada. Es decir, que un candidato puede llegar a ser totalmente lo contrario y en la práctica es imposible sacarlo. En el caso de Colombia,
la legislación de alcaldes y gobernadores permite la revocatoria del mandato, pero en la práctica, si se ha dado una, es mucho en la historia del país. Y en la elección de presidente, pues todavía peor, porque hay una figura que es decorativa, porque nunca se ha dado ni siquiera un proceso de revocatoria del mandato. Entonces, eso los hace, pues, en teoría, somos una democracia imperfecta porque son monarcas, ¿no? Digamos, si no hay manera de hacer una revocatoria, pues no hay manera de que la democracia funcione. Y la otra pregunta o el otro comentario iba hacia el voto obligatorio, que no sé si lo has tenido también en cuenta en tus investigaciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Transparencia por Colombia, que seguramente lo conoces, una organización que se dedica precisamente a estos temas de corrupción, y a mí me invitaban a muchos foros y a cuestiones, conversatorios, donde iban grandes gurús de la lucha contra la corrupción, y ellos siempre hablaban del voto obligatorio. Y a mí me llamaba la atención cuando de vez en cuando sale por ahí la idea, porque la gente, en vez de estar a favor del voto obligatorio, muchas veces está en contra, siéndole muy útil a los políticos corruptos, cuando pues uno ve que por otro lado los gurús recomiendan el voto obligatorio. Entonces, bueno, en ese sentido van mis dos preguntas. Ok, listo, muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? El profesor Mauricio. Ok, profesor Mauricio. Bien. Bien, sí. Bueno, en realidad las dos cosas que me acabas de decir van muy de la mano con el término de accountability. Y lo digo así porque el término accountability en realidad no tiene una traducción al español. Usualmente decimos, accountability y rendición de cuentas. No. Una parte de la accountability es la rendición de cuentas. La otra parte es el answerability, se llama. Tampoco tiene como una traducción. ¿Y por qué menciono esto? Bien, porque ahora, primero, ¿por qué lo del voto obligatorio? Y muchos países lo tienen, y ahorita voy a hablar un poco de Latinoamérica, porque mi investigación se centra en estudiar Latinoamérica en términos comparados, ¿no? Y muchos países en Latinoamérica tienen el voto obligatorio y otros no, y otros países no lo tienen, pero en realidad, en cuanto al voto obligatorio y corrupción, no puedo decir que se vean muchos cambios. Y control de la corrupción, no puedo decir que se vean muchos cambios. Lo que me permite a mí el voto obligatorio, o lo que lleva al voto obligatorio, es que todos los ciudadanos seamos partícipes de la elección de los gobernantes. Y esa participación en la elección, en teoría, debería llevar a un mayor accountability, que es el principal mecanismo por el cual yo puedo controlar la corrupción. Ya me explico un poco mejor. Todo el mundo está de acuerdo en que para controlar la corrupción, los ciudadanos debemos participar de forma activa. Y esa participación activa no solo se debe llevar a la votación, sino que también se debe llevar fuera de la votación. Y aquí es donde juega un papel importante el mecanismo de la accountability. Accountability, que es, por un lado, rendir cuentas por parte de los ciudadanos, de los gobernantes hacia los ciudadanos, y que por el otro lado también es que los ciudadanos pidan esas cuentas a sus gobernantes, y que cuando pidan esas cuentas, si no están contentos, castiguen a sus gobernantes. Eso es lo que todavía no hemos logrado. Ese es el pedacito que le falta a ese mecanismo de accountability. Podemos tener, por un lado, podemos obligar a los gobiernos a que rindan cuentas. Por otro lado, puede ser que haya ciudadanos más o menos activos fuera de las urnas que pidan y exijan cuentas a los gobernantes, pero lo que nos falta es ese pedacito de castigo. Y en esto, lo único que nos permite castigar es el voto.
lo único que nos permite a nosotros como ciudadanos en estos momentos castigar a un mal gobernante es el voto. Entonces, por eso muchas entidades como organizaciones internacionales y nacionales como Transparencia promueven el voto obligatorio. Porque cuando el voto es obligatorio, pues el castigo para un mal gobernante va a ser mucho más intenso, va a ser mucho más fuerte. Sin embargo, lo que les digo, la evidencia no muestra no ha mostrado mucho, pero deberíamos probar con otros indicadores de corrupción o con otros tipos de indicadores a ver si hay un cambio. Pero en realidad, por lo que se pide el voto obligatorio es eso, para que el castigo cueste un poquito más. Por eso es que vemos lo del voto, lo del voto obligatorio. Pero ¿qué pasa? Es que nos falta esa partecita. Nos falta que los ciudadanos, cuando veamos escándalos de corrupción o que cuando pidamos cuentas y nos den respuestas que no nos satisfagan, efectivamente castiguemos con el voto. El problema es que un voto pues no cuenta mucho, muchos votos es lo que cuentan, y entonces ahí está el problema de lo que, o más bien, ahí está el punto importante de lo que es el voto obligatorio. Y ahora vamos a lo de la revocatoria de mandato, que en realidad es un poco de lo mismo. Lo que tú dices es completamente cierto. La Constitución colombiana promueve que haya revocatorias de mandato cuando no se confían en diferentes gobernantes en los diferentes niveles de gobierno. Pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Otra vez, porque falla esa última parte del mecanismo de accountability. Falta esa parte de castigo. Y no se castiga porque, otra vez, necesitamos sociedades más activas. Sociedades que primero no solo vayan a votar porque sí, sino que efectivamente entendamos qué significa el voto y que en realidad el voto es la única manera en la cual podemos castigar a los malos gobernantes. Y segundo, sociedades aparte que se informen. Y entonces viene toda esta parte de voto informado y de por quién votamos y cómo votamos. Pero pues también investigaciones en comportamiento electoral nos dicen que las personas tienen muchas más motivaciones y también motivaciones muy personales para votar, más que motivaciones sobre este voto informado. Entonces sí, efectivamente, una de las cosas que falla quizás en las democracias, bueno, que falla, no voy a decir en las democracias latinoamericanas, una de las cosas que falla en sistemas se me olvidó, presidenciales. En sistemas presidenciales es justamente esta forma de castigo, porque cuando vemos en democracias parlamentarias, el castigo funciona diferente, porque en democracias parlamentarias, que son la mayoría de países desarrollados, y por eso es que a veces no podemos aislar ciertos efectos, en democracias parlamentarias donde no se elige directamente al presidente, sino que se elige a un parlamento que luego elige al jefe de gobierno, esos mecanismos de castigo funcionan diferente. Hay algunas teorías que dicen que efectivamente por eso los países desarrollados, que son los que tienen democracias parlamentarias, tienen menos corrupción o, bueno, no menos corrupción, controlan mejor la corrupción justamente por este sistema. Pero también se ha encontrado evidencia de lo contrario, se ha encontrado evidencia que también el sistema presidencial tiene ciertos contrapesos que funcionan mejor que en sistemas parlamentarios. Todavía no hay como un consenso en realidad ahí que funciona, pero sí sabemos que la evidencia empírica al menos nos muestra que países presidenciales son más corruptos, pero pueden ser más corruptos por otras razones, por razones históricas o por otro tipo de razones que no necesariamente tienen que ver con este diseño. Entonces, sí, efectivamente no falla ese pedacito, último pedacito de la accountability que se relaciona con esto de la revocatoria de mandato y que se relaciona un poco también con el voto obligatorio. Veo que tengo otra pregunta aquí en el chat de José Sebastián. Sí, te la leo. El indicador de corrupción se compone de subindicadores numéricos y categóricos. Es decir, si tiene algún subindicador numérico y adicionalmente se usa la percepción de las personas. Por ejemplo, puede que los ciudadanos no noten desviaciones presupuestales, pero en las cuentas nacionales se evidencien huecos en el presupuesto. ¿Crees que deberíamos buscar indicadores enfocados
en la percepción de las personas o en ambos, o en ámbitos más numéricos o un mix entre ambos? Ok, bueno, primero existen muchos indicadores de corrupción, muchísimos. Y los indicadores de corrupción más usados son los que llamamos Aggregated Index. Y estos indicadores lo que hacen es agregar, usando diferentes técnicas de agregación como las que hace un momento mencionó Sebastián, en un solo indicador. ¿Y qué agregan? Agregan usualmente percepciones de ciudadanos, y no sé si de pronto a ustedes les ha tocado alguna vez contestar una encuesta estas de opinión pública sobre percepción, en la cual les preguntan, ¿qué opina? ¿Opina que la corrupción en el gobierno es buena, mala, es alta, baja? Les dan unas categorías. Bueno, utilizan percepciones se llaman mass public perceptions, que son de todos los ciudadanos. Pueden utilizar también percepciones de expertos, y entonces tienen un pool de expertos de diferentes países y les preguntan cómo ha visto la corrupción en el último año. También utilizan experiencias, y entonces a los ciudadanos les preguntan, ¿usted se ha visto involucrado en o le han pedido algún soborno en el último año a alguna institución pública? Eso también lo pregunto. Entonces, eso es un indicador un poco más objetivo, pero ese indicador de sobornos solo me mide sobornos, y la corrupción son varios tipos. Entonces, ese indicador también lo usan para agregarlo en estos índices de corrupción. Utilizan también índices de desempeño del gobierno. Estos no me acuerdo bien cuáles son los que utilizan, pero utilizan también como el performance, cómo se ha desempeñado el gobierno como en el último año con ciertos tipos de indicadores económicos. Entonces, esos son más objetivos de alguna u otra manera. Y claro, entonces los ciudadanos efectivamente no podemos evidenciar lo que tú dices de las cuentas nacionales, huecos en el presupuesto. O sea, hay tipos de corrupción que son como más, se pueden esconder como más fácilmente que otros tipos de corrupción. Y pues sí, los ciudadanos no tenemos. Entonces, lo que hacen estos indicadores para evitar todos esos sesgos es tomar información de diferentes lados por medio de mecanismos de agregación, y ponderan y controlan por esos sesgos, los unen en uno solo y dan como un indicador general de la corrupción de un país. Esos son como los más usados. Pero hay otros tipos de indicadores de corrupción. Entonces, ¿crees que deberíamos buscar indicadores enfocados en las percepciones o en ámbitos más numéricos, un mix entre ambos? Yo estoy segura que todos los indicadores de corrupción son buenos en la medida en que nos dicen un aspecto de la corrupción. La corrupción, como es tan multidimensional y no es directamente observable, nosotros no podemos medirla. No podemos dar un número exacto de cuál país es más corrupto que otro. Es imposible decir, este país en corrupción tiene 50 y el otro país en corrupción tiene 30. No es posible decirlo porque no podemos observar directamente la corrupción. No podemos dar un número exacto. Todo lo que tenemos son aproximaciones a la corrupción. Las aproximaciones basadas en percepciones son buenas porque me permiten saber cuál es el sentido de las personas, qué sienten sobre la corrupción. Y esto es importante porque, como mencioné anteriormente, afecta la legitimidad de los gobiernos. Y la legitimidad de los gobiernos es fundamental para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones y para la implementación de políticas y para todo lo que ellos quieran hacer. Entonces, estas percepciones son súper importantes justamente por eso. Indicadores en ámbitos más numéricos, claro, también son muy importantes. Por ejemplo, ahí recientemente, se me olvidó el nombre, este profesor de la Universidad del Rosario, Jorge, se me olvidó su apellido. Bueno, él estaba trabajando con unos profesores brasileños y están sacando este índice de corrupción más a nivel subnacional usando técnicas de Machine Learning. Y estos indicadores son un poquito más numéricos, más precisos, pero
vuelvo a lo mismo, o sea, nos están midiendo ciertos tipos de corrupciones, me ayudan a medir corrupción a nivel subnacional, entonces ya no tengo solo como un valor para todo como es Colombia, sino que puedo medir corrupción en los diferentes departamentos o en las diferentes ciudades con base en este indicador, y esto también es muy valioso, o sea, me dice otras características de la corrupción y que puedo usar. Entonces, mi punto de vista personal particular es, yo usaría toda la información que tengo sobre corrupción, diferentes tipos de indicadores, pero los puedo unir, sí, en un solo índice, o sea, puedo hacer un mix y unirlos, pero si los puedo tener por separado, entendería cuáles son las limitaciones y cuáles son los alcances de cada una de esas mediciones y utilizaría ellos para medir ciertas cosas específicas. Por ejemplo, si a mí lo que me interesa saber es cómo la corrupción está afectando la legitimidad del gobierno y cómo la corrupción está afectando a las personas, a lo que piensan las personas, pues me interesan los índices de percepción de corrupción de las personas. Si a mí me interesa saber cuántos están robando del presupuesto, utilizo otros índices que miden específicamente eso, como sobrecostos. Hay índices que se basan en esto, en precios, en sobrecostos de contratos, cosas así por el estilo. Miraría más a estos índices. Entonces creo que depende de cuál es el objetivo de mi investigación, pero creo que todos los indicadores son útiles para entender la corrupción como un todo, pero hay que entender como eso, ¿no? Como las limitantes y las debilidades y las fortalezas de cada uno. Bien, si ya no hay preguntas por ahora, voy a seguir y ahora les voy a contar un poquito sobre mi investigación. Y justamente mi investigación se basa en 3 principales áreas. La primera es en mediciones de corrupción. Y en mediciones de corrupción, lo que yo hago aquí es justamente entender eso, entender cuáles son las diferencias entre estos índices, entre todas estas mediciones de corrupción, cuáles son los limitantes, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y también en desarrollar nuevas aproximaciones para medir la corrupción. Entonces, yo en estos momentos estoy desarrollando un índice que se llama índices de riesgos de corrupción. Y mi aproximación acá no es una aproximación, ya les dije, no es posible para medir, no es posible para nadie medir un número exacto de corrupción. Tenemos diferentes aproximaciones. Yo no estoy utilizando aquí aproximaciones basadas en percepciones. Tampoco voy a utilizar aproximaciones basadas en sobrecostos de contratos, estas cosas, no. Mi aproximación acá es una aproximación a mediciones de riesgos de corrupción. Y para medir riesgos yo lo hago basándome en evaluar las leyes de integridad pública. Entonces, aquí les muestro un poquito y rápidamente diferentes leyes en los países latinoamericanos. Están las leyes de libertad de información, están las leyes de financiamiento de partidos, están las leyes de lobby, están las leyes de regulaciones de conflictos de conflictos de intereses o revelación de información de conflicto de intereses, y están las leyes anticorrupción. Y lo que estudio principalmente es la fortaleza legal de esas leyes. Estudio como la fortaleza en la legislación, en cómo están redactadas esas leyes. Y lo que estoy ahora, justamente en estos momentos, es estudiando por qué los países tuvieron diferentes periodos en los cuales implementaron estas leyes y qué lleva a que una ley sea más exitosa que otra. Si todas tienen características más o menos iguales, pues ya vi la fortaleza y más o menos son iguales, ¿qué lleva a que una sea más exitosa que otra? O incluso si tienen diferente fortaleza legal, ¿qué lleva a que algunas sean más exitosas que otras para controlar la corrupción? Y acá pues me enfrento, y en estos momentos estoy viendo eso, me estoy enfrentando a un dilema y es, bueno, ¿qué es exitoso en controlar la corrupción? Porque como la corrupción tiene tantas facetas, ¿qué voy a mirar? ¿Qué es lo que voy a medir? Y eso es como lo que ahorita estoy haciendo y es en lo que me estoy enfocando en estos momentos. También a partir de ahí yo desarrollé un índice que es el índice de riesgos de corrupción. Este índice yo lo mido a 2 niveles, lo mido a nivel país para Latinoamérica y lo mido a nivel de partidos políticos también para Latinoamérica. En esta gráfica, la línea azul muestra
el índice de riesgos de corrupción a nivel país para estos países latinoamericanos. Aquí solo hay 16 países latinoamericanos porque no puedo incluir Venezuela ni Nicaragua por no encontrar información. Están ordenados en orden descendente desde el país que tiene más riesgos de corrupción, que en este caso sería de República Dominicana, hasta el país que menos tiene riesgos de corrupción, que en este caso sería México. Esto es evaluando este tipo de leyes, evaluando las leyes de integridad pública. Pero lo que es más interesante aquí es que yo también mido esos riesgos de corrupción a niveles de partidos políticos. ¿Cómo lo hago? De cada uno de esos países, tomo los partidos políticos, evalúo las leyes internas de partidos políticos y con base en sus leyes internas de partidos políticos, calculo un índice de riesgos dentro de cada partido político. Lo que es más interesante es que la línea gris que ven es el promedio de riesgos. No, yo calculo para cada país, mínimo tengo 2 partidos y si puedo conseguir información para más partidos políticos, pues incluyo más partidos políticos. Hay algunos que tienen 10, creo que el mínimo tiene 3 partidos políticos, otros tienen 10 partidos políticos. Y esta línea gris es el promedio de esos partidos políticos. Y lo que es más interesante es ver que los riesgos a nivel de partido político en una escala de 0 a 100 son mayores a nivel de partido político y son menores a nivel de país y varían. Y por eso les quiero mostrar esta otra gráfica, porque esta gráfica muestra los países latinoamericanos en cuanto. En el eje X tengo los riesgos de corrupción a nivel país y en el eje Y tengo los niveles de corrupción a nivel partido político. Entonces, en la línea roja me muestra los promedios. No estoy diciendo que estos países tengan en sí menos riesgos de corrupción, porque no tengo un valor de qué es menos. Puedo decir que estos países de acá, México, Colombia, Argentina y Chile, están por debajo del promedio de los riesgos de corrupción a nivel país. Bueno, Perú, Brasil, Guatemala, Panamá, Argentina, México, Colombia y Chile, estos de acá, todos estos, están por debajo del promedio de los riesgos de corrupción a nivel país de Latinoamérica. Pero México, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica y El Salvador, los partidos políticos en estos países están por debajo del promedio de los partidos políticos de los demás países en Latinoamérica. Por ejemplo, los partidos políticos en Brasil tienen mayores riesgos de corrupción que los partidos políticos en Uruguay. Pero Uruguay como país y con sus leyes de integridad pública tiene mayores riesgos que Brasil en cuanto a país. Entonces, también otra parte de mi investigación, aparte de crear estos índices, es pues intentar entender por qué son diferentes. Eso es lo que estoy haciendo ahora también, intentar entender por qué esta variación, intentar entender por qué estos países son diferentes y por eso es que una parte de lo que estoy haciendo ahora es tratando de evaluar a qué se debe el éxito o fracaso de las leyes de integridad pública, pero primero tengo que entender qué es el éxito y qué es el fracaso en una ley de integridad pública. Bien, otra parte de mi investigación se centra también en estudiar características institucionales. Entonces, yo estudio las características del sistema de partidos y estudio las características de los partidos políticos que me llevan a que haya más o menor, mayor o menor corrupción. Entonces, aparte de estudiar el sistema electoral y de pronto estas cosas como el voto obligatorio y todo lo demás, también estudio pues cómo los partidos, el mismo sistema de partidos pues va a afectar también la corrupción. Y una tercera parte de investigación que es más pequeñita, pero el cual me gusta mucho también, es la participación ciudadana. Y en esta parte de la investigación, entonces, estudio cómo los diferentes mecanismos de participación ciudadana y cómo las formas en que los ciudadanos participan, pues afecta ese mecanismo de accountability que les estaba comentando anteriormente, cómo la forma en que los ciudadanos participan también ayuda a que se controle la corrupción. Y bueno, de acá tengo algunas cosas específicas. Esta parte de mi estudio se centra mucho en el caso colombiano
He estudiado cómo las percepciones de confianza política también se asocian con las percepciones de corrupción en el gobierno en Colombia. He estudiado cómo algunos mecanismos que se han desarrollado específicamente en Colombia han ayudado a controlar la corrupción, cómo han fortalecido este mecanismo de accountability en el país. Y justo ahora estoy terminando de escribir algo sobre esto. Que está muy lindo ver cómo diferentes iniciativas de participación ciudadana que se han hecho específicamente en Colombia se han ayudado a que mejoren estos problemas de corrupción en el país. Y pues ya, quedo abierta para una última ronda de preguntas y comentarios. Hola, Giovanna. Profesor Mauricio otra vez. Sí. Qué pena. Bueno, tú hablabas sobre la participación ciudadana y hablabas de los países desarrollados, y yo te había mencionado antes la teoría de la elección pública. Digamos que una de las grandes diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados es el tema de que en los países desarrollados hay más cultura democrática, porque también hay, digamos, se le consulta más a la ciudadanía. Bueno, tú estás en México, hace poco pasaron unas elecciones en Estados Unidos y no solo elegían presidente, tenían que decir como por ciento y pico de cosas que van desde cosas muy sencillas a cosas mucho más complejas. Y nosotros no, nosotros tenemos una elección cada 2 o 3 años, y eso hace que haya una, digamos, poca sentido de pertenencia. ¿Y por qué hablo de la teoría de la elección pública? Porque en la teoría de la elección pública habla de los costos de votar, es decir, ¿cuál es el costo de votar? Que tú tienes que informarte bien. Y eso va relacionado con la corrupción, porque en la medida de que tú no le dedicas tiempo a investigar quién es buen candidato y quién es malo, pues vas a tomar malas decisiones. De hecho, podemos ir más profundo. Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo voto en blanco porque todos son malos, pero realmente estás votando en blanco porque te da pereza buscar, investigar sobre todos los candidatos y buscar a ver si hay uno bueno entre todos los malos. Entonces, digamos que hay que avanzar mucho en eso. Hay que avanzar mucho en cultura política, en que la ciudadanía se tome el tiempo para investigar propuestas, para investigar, digamos, ¿cómo decirlo? Conexiones con grupos al margen de la ley, con políticos corruptos, lo que siempre pasa, ¿no? Que a veces lanzan la esposa, algún familiar, el cuñado, la suegra, bueno, todo, cualquier cosa es válido en Colombia. Y bueno, te quería comentar algo, no sé si lo has visto, hay un tipo muy brillante chileno, se llama César Hidalgo. Él ha trabajado sobre inteligencia artificial en el tema de las votaciones. Él dice que él tiene un video en TED que es muy famoso, se llama Una idea osada para reemplazar a los políticos. Y lo que él propone es un poco esto, es decir, si creamos un avatar y entrenarlo, ustedes saben, pues, de inteligencia artificial, por ejemplo, Facebook con 150 likes te define la personalidad. Bueno, si yo te hago 150 preguntas, podría definir tu identidad política y cómo tomarías las decisiones. Sí, cosas como si estás de acuerdo con el aborto, con la legalización de la droga, con, bueno, en fin, cualquier cosa. Definirías como tu forma de pensar. Y si creamos un avatar, podemos, digamos, hacer esas consultas a la ciudadanía y disminuir los costos de transacción que habla la teoría de la elección pública. Porque ya no el ciudadano no tendría que dedicarle X número de horas a estudiar todas las propuestas que haya, sino sería tu avatar el que votaría por ti de acuerdo con tu forma de pensar. Bueno, no sé qué opinas de esto y si te es útil para tus investigaciones. Ok, ya, dale, muchas gracias. Sí, lo que tú dices sobre los mecanismos de participación de consulta son muy interesantes. Sin embargo, pues crea costos, ¿no? Crea bastantes costos, y me acordé mucho del caso de Suiza, ¿no? Porque Suiza es un país que efectivamente toma las decisiones de ese modo. O sea, absolutamente todas las decisiones van a votación. Pero he escuchado que muchas personas es como crea grandes costos, está muy mal planteado,
y la gente como que luego no está tan de acuerdo con este tipo de, no está como tan bien visto ni tan popularizado entre toda la población. Ahora, en cuanto a lo que hablas de estos mecanismos claro, están muy buenos cuando tú tienes, para tú elegir las preferencias, es que el problema el problema cuando eliges a un gobernante es justamente eso, que no existe como políticas programáticas entre los gobernantes. Los partidos políticos luego no se diferencian por ideologías y luego no se diferencian por tener como políticas programáticas o políticas que reúnan un grupo de preferencias. Estos partidos políticos en realidad crean más lazos clientelares con las personas y por lo tanto como que no tienen como como que no se enfocan en cierto tipo de políticas. No estoy diciendo que no creen todas estas políticas programáticas, estoy diciendo que tienen más estrategias de clientelismo con los ciudadanos que hacen más difícil eso que tú dices. O sea, claro, evidentemente alguien podría ver todas mis preferencias y si hay como, ¿cómo se llama esto? Políticas, no, hay programas. Si hay como programas específicos por cada uno de los, si programas específicos por cada partido, pues eso sería muy fácil. Si los partidos se atuvieran a seguir esos programas, sí, eso sería estaría muy bueno para la elección, para tomar decisiones, para hacer que las decisiones se tomaran más fáciles, pero no sé si sería bueno para controlar la corrupción, porque la corrupción justamente se da porque no podemos controlar lo que hacen nuestros gobernantes. Eso es el problema, o sea, es esa partecita que le falta al mecanismo de accountability, es no podemos controlar porque no castigamos a lo que hacen ellos. Entonces, sería muy bueno para la toma de decisiones, haría mucho más fácil la toma de decisiones esto que propones, pero no sé si sería efectivo para controlar la corrupción como tal. Bueno, Muy acá hay bien. otra. Yo tenía una pregunta, Giovanna, ya que tu trabajo se centra en la construcción del índice, ¿nos puedes explicar un poco? Ahí nos mostraste unas variables. No sé si esas fueron todas las que se toman en cuenta y qué proceso usaste para ponderar. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Y lo otro es que me pareció muy curioso que Colombia, que tanto se habla que es tan corrupta, haya caído en el tercer cuadrante en tu caso, que es de menos corrupción. ¿Nos puedes Sí. explicar un poquito por qué Colombia con tus datos sale como poco propensa a la corrupción? Sí, déjame, te muestro, ¿dónde está acá? Espérame, lo estoy buscando. Bueno, te puedo explicar el caso de Colombia. Recuerda que yo evalúo leyes y Colombia dentro de fortaleza legal, sobre todo en transparencia, está muy bien. En transparencia y, sí, en transparencia y acceso a la información. Si tú revisas, cuando tú quieres información del gobierno, tú vas y revisas efectivamente, tú vas y revisas es más fácil para ti hacer por un derecho de petición y puedes acceder a la información. En realidad las corporaciones públicas te revelan como información. Y otra cosa, Colombia ha hecho una gran estrategia de lo que es el gobierno abierto y ha implementado muchas estrategias para que todo esté en la web, que todo sea mucho más fácil. Entonces, eso es una razón por la cual como país sale mucho mejor. O sea, la fortaleza legal que tiene es muy buena. También de financiamiento de partidos, Colombia pues tiene bastante fortaleza legal y bueno, en realidad casi todo eso sí no varía mucho respecto a todos los países latinoamericanos, lo de transparencia, lo de financiamiento de partidos. Y en cuanto a partidos políticos, yo creo que se debe a que justamente por esta transparencia que ha implementado estas cosas de gobierno abierto que se han implementado en Colombia, esta no es, que se han implementado en Colombia en estos años ha hecho también que los partidos políticos en sus leyes internas, en sus estatutos, sean también más transparentes y más claros. Entonces, por ejemplo, estas leyes hacen que los partidos, está esta plataforma en la cual los partidos políticos tienen que poner sus finanzas, que no siempre funciona, pero al menos en fortaleza legal, o sea, en teoría, ahí está. Entonces, creo que eso es lo que hace que, no estoy diciendo, por eso dije, este índice no
y cuando yo los ubico en ese cuadrante, no estoy diciendo que sea más o menos corrupto, digo que está por debajo del promedio, porque estos índices no tienen un valor en el cual te diga, ah, este es más o menos corrupto. No, te está diciendo que tiene menos riesgos, y los riesgos no necesariamente implica que haya más o menos corrupción. Dice, hay menos riesgos que pueden ser, que puede llevar a menos corrupción. Y eso está bien, porque lo que queremos igual también es como una gran fortaleza legal que me permita ver eso, ver que haya menos riesgos y que me ayude de alguna manera a controlar esa corrupción. Déjame, te muestro ahora sí lo del índice. Aquí está. Este es el índice que yo construyo. Este es el índice a nivel, les dije, yo lo construyo a nivel país y aquí está a nivel partido político. Yo evalúo 3 variables: el riesgo de funding, de financiación, el riesgo de malas conductas, el riesgo de transparencia, el riesgo de lobby o cabildeo, y el riesgo de la dependencia del sistema, de la entidad que se encarga de manejar las elecciones. Colombia tiene 2, en este caso, Colombia tiene la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Y en cada uno de esos evalúo diferentes variables. Aquí están los rangos, todos son ponderados de la misma manera. Todos tienen el mismo nivel de ponderación, todos tienen una polaridad negativa de la cual afecta la corrupción. Yo hice test acá de análisis de componentes principales también para ver cuál es la mejor medida para unir estos indicadores en un solo índice. Y bueno, tengo como un documento bastante técnico donde muestra cómo cambian también y cómo son estas variaciones, también para saber qué pasa si utilizamos diferentes indicadores y diferentes formas de agregación de este índice. Pero estas son las variables que yo uso. Y a nivel de partido, yo miro también falta de transparencia. Entonces miro qué tan transparentes son los partidos políticos. Usualmente estas variables lo miro con las páginas web de los partidos políticos. Mido el riesgo de selección de líderes políticos con estas 2 variables, que es el grado de claridad y el grado de democratización de la elección. Y también mido el riesgo de selección de candidatos de los partidos políticos. Acá también mido el nivel de claridad, el nivel de democratización y el control sobre la nominación de los candidatos. Y mido también la falta de commitment, la falta de compromiso con las políticas anticorrupción. Y acá veo si los partidos políticos tienen algún actor independiente que los vigile por las malas prácticas, o sea, que ellos hayan implementado, o si mencionan medidas anticorrupción o medidas para castigar a sus miembros que son corruptos. Este índice también tiene las mismas ponderaciones y también tengo un documento más técnico donde explica cómo cambian los resultados del índice, si cambian estas ponderaciones y si cambian la forma de agregación, la forma en la que sumo cada uno de ellos. ¿Los subíndices también tienen la misma ponderación? Por ejemplo, dentro de cada índice que pesa Sí. 25, las variables... Ok. Sí, todos tienen la misma Listo. ponderación. Acá hay una pregunta. Siendo la desinformación un factor clave para la instauración de la corrupción, ¿cómo se puede esperar un castigo mediante el voto si la comunidad no conoce esta manera de condenar los tipos de corrupción? Sí, exactamente. Ese es justamente lo que hablaba hace un ratito y que el profesor Mauricio mencionaba también. O sea, eso es lo que nos falla de ese mecanismo de accountability. Y de hecho, lo que dicen, lo que hemos encontrado a lo largo del tiempo es que la sociedad civil juega un papel fundamental. La sociedad civil y el público en general juega un papel fundamental en el control de la corrupción. Si no tenemos sociedades informadas, no solo sobre por quién votar, sino todo lo que conlleva el voto informado, sobre los mecanismos de castigo y todo lo demás, pues entonces se van a seguir presentando estos problemas de corrupción. Entonces, sí, o sea,
tenemos que evaluar más la corrupción, tenemos que castigar, tenemos que informar más a la población y tenemos que enseñar más a la población lo que significa votar, porque la mayoría de personas no saben lo que significa votar y en realidad lo que hacen es pues venden su voto por dinero, pero eso tiene muchísimas implicancias. El voto es un mecanismo de mucho poder y que las personas no lo conocen. Entonces lo que necesitamos es justamente como más lo que se llama educación electoral, ¿no? Necesitamos como educar más y ser más conscientes de lo que significa. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en el auditorio o a las personas que están conectadas virtualmente. ¿No? Eso, Johanna, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta valiosa conferencia, muy oportuna para este momento de votación en Colombia. Entonces, te agradecemos y nos despedimos desde acá. Que estés muy bien. Ok, muchas gracias por la invitación. Pues cualquier duda o comentarios, igual también me ponen un mensajito o algo. Perfecto. Muchas Listo, hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias.